Bueno, esto es una sección especial. Vimos que se publicaron cosas sobre los Juegos Olímpicos, todos nos pidieron cosas sobre los Juegos Olímpicos. Por tanto, obedeciendo la demanda de nuestro querido mercado y nuestra querida comunidad, hay que quitarle los estigmas a la palabra mercado. La palabra mercado es una palabra hermosa, es una manera de comunicar el deseo y la voluntad y demás entre las personas, y es lo que nos ha llevado a tener una vida más o menos apacible pese a tantas pesadillas en distintos lugares, y es lo que precisamente genera el infierno que hay en Venezuela, la ausencia de mercado. Pero atendiendo a la demanda del mercado, entonces hemos decidido ofrecerles un informe especial que tiene algunos detalles de los que están enterados y muchos seguramente de los que no, que circundan las circunstancias políticas de estas Olimpiadas bizarras, patéticas, plagadas de errores y no solo en su obsceno show de presentación. Un mes antes de los Juegos, lo primero que tenemos que recordar es que hubo elecciones legislativas en Francia. Y Macron, tipo que ha reprimido, no como Maduro, porque no mató a 10.000, pero casi, mató unos cuantos, encerró a decenas de miles de franceses en las constantes protestas en su contra, una vez más, como lo hizo con el Mundial de Fútbol, al igual que Alberto, intentó capitalizar políticamente al deporte. Llevaba tiempo pujando por esto, esperando este momento. Macron perdió, acuérdense, perdió en las europeas, perdió en las parlamentarias en las dos vueltas, perdió contra la derecha primero de Marine Le Pen, la derecha nacionalista de Le Pen, putinista, sionista, y luego perdió contra la ultraizquierda, también putinista, de Mélenchon. Entonces es un presidente que salió tercero en sus elecciones legislativas, muy debilitado, y se le dio por inyectarle todas las excentricidades posibles de estas Olimpiadas, mezclado con la incompetencia habitual de los políticos, le salió lo peor de lo peor. Bueno, cuando ganó Le Pen en la primera vuelta, todo esto empieza así. Ya la Olimpiada se empezó a politizar de antemano. 175 deportistas franceses que participan de las Olimpiadas firmaron una tribuna contra el avance de la extrema derecha de Marine Le Pen, y los lideraban, por cierto, dos futbolistas franceses que venían de la Copa Final con Argentina, Thuram, y la mega estrella Kylian Mbappé. Creo que más que nunca tenemos que ir a votar, hay una verdadera urgencia, afirmó Mbappé, que insistió en evitar dejar la nación gala en manos de esta gente. Recordemos también que Mbappé le hizo un vacío interesante a Macron, que lo abrazaba, toda una cosa, unos roces un poco impropios e inquietantes, ¿no? En aquella final, que la vi porque estaba de visita un amigo futbolero, si no, sinceramente no lo hubiera visto. No soy muy fan del fútbol, a diferencia de muchos de mis compatriotas. Después de que quedaron primeros, digamos, los derechistas de Le Pen, incluso se empezó a hablar de la posibilidad de suspender las Olimpiadas, lo cual generó un gran estupor, un gran escándalo. ¿Cómo van a suspender las Olimpiadas? Depende de quién voten, que van a castigar a los franceses con todo lo que invirtieron. Pero bueno, rápidamente esos pretextos, esos esbozos de amenaza populista estilo chavista de algunos miembros del partido de Macron se difuminaron. Los franceses tampoco querían demasiado esto, especialmente los parisinos. En el interior de Francia sí, los parisinos no. La mayoría de los residentes expresaron su su preocupación, por la posibilidad de que estos juegos alteren su vida cotidiana, compliquen el tráfico, aumenten la inseguridad, les compliquen la vida. Solo el 23% de los parisinos encuestados por el diario L'Equipe, solo el 23% estaba de acuerdo con la realización, y un 31.5% creía al menos que se podían generar puestos de trabajo en forma duradera. 70% en contra. Es más, la mitad de los parisinos, esto es increíble, ¿no? Echaron a la gente de su ciudad, básicamente, que son bastante antipáticos, hay que reconocerlo, en promedio a los franceses. La mitad, los parisinos concretamente con los turistas, la mitad decidió escapar, irse de la ciudad. Y 3/4 partes, estaban preocupados por el transporte y la seguridad durante los Juegos, los que no podían escapar. En abril, los migrantes de varios campamentos improvisados en París fueron desalojados a la fuerza de sus hogares por el humanitario Macron. Una auténtica limpieza social que se extendió también a los indigentes, a personas sin hogar. Una operación que comenzó antes del amanecer, con la policía despertando a garrotazos a 100 adolescentes y jóvenes de África Occidental, y les dijo que empaquen sus tiendas de campaña y sus pertenencias. Además de esta purga en las calles, también quisieron limpiar el río. Es como Argentina Mundial 78, ¿no? ¿Se acuerdan de limpiar las cosas cuando ocurren este tipo de eventos, ¿no? No para los ciudadanos que lo financian en ningún sentido. Y el SENA
que se había utilizado en los Juegos Olímpicos del verano de 1900 en París, a comienzos del siglo pasado, lleva desde 1923 con una prohibición de nadar en él debido a las bacterias inseguras. Antes de estos Juegos, con planificación desde 2015, se llevó a cabo una operación de limpieza específica que costó 1.500 millones de dólares para que fuese seguro nadar. En los meses previos al inicio de los Juegos de 2024, el río no superó las pruebas obligatorias de niveles bacterianos y muchos estaban preocupados por la posibilidad de que los atletas pudiesen enfermarse nadando en el Sena. ¿Qué hizo la alcaldesa de París, Ana Hidalgo? En Hidalgo, no sé ya cómo pronunciar el Anne francés, apellido Hidalgo no es francés, de hecho, pero bueno, ¿qué hizo la alcaldesa de París, la señora Hidalgo? Sumergirse en el agua. Además, pospusieron una fecha a finales de junio para la natación y básicamente, bueno, los manifestantes que estaban en contra de las Olimpiadas decidieron defecar en forma masiva en el río, ¿no? El día donde los políticos iban a nadar ahí para demostrar que estaba apto. Poco escatológico, pero también, bueno, tiene su punto de gracia, digamos. Ahí la vemos a Hidalgo, no sé cuánto tiempo más va a seguir siendo la alcaldesa de París. Fíjense que estos tipos encerraron a todo el mundo y Macron dijo que quería joderle la vida a quienes no entregaban el brazo al gobierno por razones sanitarias, pero ellos están mandando a nadar a un río contaminado que no ha pasado los test bacteriológicos. A una semana del inicio de los Juegos Olímpicos, vimos esta escena. Si puedes, por favor, reproducir el video, Paul, que figura en el link. Lo estás haciendo, muy bien. A mí me encanta nadar, pero yo no me meto en un agua de ese color ni con una pistola en la nuca. Dios mío. Bueno. La cantante francesa Catherine Ringer interpretó semanas atrás el himno nacional, la bellísima Marsellesa, con una letra modificada para celebrar la inclusión del aborto en la Constitución. Por cierto, apoyada por Marine Le Pen. Pues Marine Le Pen es firme partidaria de investir al aborto como derecho constitucional, en una nota disonante con lo que piensan algunos de sus votantes de la campiña católica francesa y del interior, que son bastante católicos. Aunque no son la mayoría eran obreros industriales que votaban a la izquierda, la mayoría de la base social de votantes de Le Pen. La gente aplaudió cuando Ringer entonó el comienzo del estribillo de la Marsellesa, cambiando una línea que es la famosa Aux armes citoyens, a las armas ciudadanos. Y ella le puso citoyens y citoyennes, o sea, también ciudadanas, perdón por la pronunciación. Ringer, que cantó en un acto presidido por el presidente francés, ya ven que todo esto es una olimpiada deconstruida, ya se concibió así, también cambió el final de la Marsellesa, marchons, marchons, marchen, marchen, por esta ley pura está en la Constitución, en referencia a la reforma constitucional que reconoce el aborto como libertad garantizada y que fue aprobada por los legisladores en un congreso extraordinario el pasado lunes. La letra original del final de la Marsellesa era que la sangre impura riegue nuestros surcos. Bueno, ahora la ley pura no está en la Constitución. También hay derramamiento de sangre, pero de otro tipo. Ya algún día entraremos en la discusión, no necesariamente ahora. Según Macron, el paso dado por Francia para convertirse en la primera nación del mundo en reconocer constitucionalmente la interrupción del embarazo como derecho fundamental fue solo el principio de su lucha por los derechos de la mujer, y añadió que quiere que la Unión Europea garantice el derecho al aborto en su Carta de Derechos Fundamentales y que las Olimpiadas serán una buena oportunidad para visibilizar la propuesta. En una grabación, sobra decir, independientemente de la opinión que tengan sobre el tema, la mía no es ni pro-life ni pro-choice del todo, o sea, yo creo que es una zona gris, no es un derecho ni un delito, no son las Olimpiadas la ocasión para hablar de esto. Me parece como que es bastante evidente que la politización que están haciendo del deporte ya está llegando a un grado de patetismo molesto. O sea, ya molestaron a los parisinos con las Olimpiadas, ahora están molestando a todo el mundo con este tipo de aberración, digna de los fascistas, porque los fascistas eran los que hacían esto. Recuerden las terribles Olimpiadas, ya lo recordaremos, del 36 con Hitler, ¿no? En una grabación que se viralizó tras su publicación en TikTok, la deportista de 30 años de edad, una deportista de 30 años de edad básicamente exhibió una bolsa con el logo de los anillos olímpicos, un par de botellas de agua, un teléfono celular, una tarjeta de bienvenida, un mapa guía, un neceser de mano y los condones olímpicos que ya están dando que hablar en Francia. Bueno,
Luego vinieron, porque el feminismo es eso, es la liga antisexo de George Orwell, y no vamos a mostrar ningún material explícito por respeto a las políticas de la plataforma, que volvieron a hacer tendencia en París, las camas antisexo. Bueno, al igual que había ocurrido con el innovador diseño que busca priorizar el descanso de los atletas, y que fue introducido por primera vez durante la edición de Tokio 2020. Allí fueron rápidamente bautizadas camas antisexo, cuando en el contexto de una gran cuarentena, el comité organizador recomendó evitar todo tipo de contacto físico innecesario y seguidamente se introdujo este nuevo tipo de cama de aspecto endeble, individuales y hechas para soportar el peso de una sola persona. En el fondo eso es lo que quieren para todo el mundo, ¿eh? Eso es lo que quieren los maltusianos, para todo el mundo excepto para ellos que tienen sus hijos, claro que sí. Resulta que las camas cumplen también todos los requisitos para los compromisos ecológicos, no lo puedo creer, de la Agenda 2030. Dios mío, por Dios, son reciclables, duraderas, reducen la cantidad de desechos y también las emisiones de carbono. Los atletas dormirán en colchones fabricados con redes de pesca reciclada. Realmente, Dios mío. El foro de Davos, claro, nuestro amigo Schwab lanzó un artículo para exhibir cómo París se estaba preparando para los Juegos e indicó que las dietas vegetarianas y otras opciones de vida bajas en carbono, como los viajes sostenibles, pueden marcar una diferencia cuando son adoptadas colectivamente por un gran número de personas. Claro, cosa que solo ocurre cuando los obligan a punta de pistola. Creo que si hacían una encuesta entre los atletas no iban a querer esas camas de cuarta categoría, esas camas línea Agenda 2030, ¿verdad? Ahí está. Como resultado, muchos han comenzado a evitar las instalaciones del comedor de la Villa Olímpica, justamente por la escasez de alimentos. Con estas dietas sofisticadas y woke, atletas como los ingleses se quejaron de que les dan carne cruda. O sea, cuando no es vegetariano el menú es carne cruda, casi a propósito para que no comas. Muchos de los atletas entonces se han ido y se van a comer a otros lugares. Qué impráctico, la verdad, ¿no? Qué terrible. Realmente hasta podría considerarse competencia desleal. Y algunas naciones trajeron a sus propios chefs y cocineros y a sus propios suministros de alimentos, básicamente para protestar contra esta canallada. Andy Anson, director ejecutivo del Comité Olímpico Británico, dijo al Times, al diario Times, que se necesita una mejora radical. Miren, ya me veo una nueva guerra entre Francia e Inglaterra después de tantas. En algunas cosas no hay suficiente cantidad, no hay huevos, no hay pollo, no hay ciertos carbohidratos, detalló Anson refiriéndose a la Villa Olímpica, donde se alojan los pobres deportistas. Otra, la BBC, París 2024 tendrá los primeros Juegos Olímpicos de la historia en lograr la paridad numérica de género en el terreno de juego. Con la misma cantidad de atletas femeninas, habría que ver cómo arman su categoría. Los progres ya sabemos que esto para ellos es un poco discutible. Y atletas masculinos participando en el evento deportivo más grande del mundo. Así lo señaló el Comité Olímpico Internacional, cuyo presidente Thomas Bach calificó el hito como uno de los momentos más importantes en la historia de la mujer en los Juegos Olímpicos y en el deporte en general. Los organizadores se han comprometido a reducir a la mitad la huella de carbono, además, en relación a los Juegos anteriores, y así los tienen comiendo carne cruda y hasta racionando el uso de la electricidad. A los pobres jugadores, que pobres van a ir mal dormidos, mal comidos, yo creo que van a terminar ahí pobrecitos tirados en el césped, ¿no? El periódico francés Libération, que es un periódico francés de izquierda, informó que a los trabajadores se les paga alrededor de $87 por día, sin ninguna declaración oficial, aportes a la seguridad social o días de descanso. Algunos expresaron su enojo e insatisfacción porque nunca reciben el salario garantizado en el contrato, es decir, además los estafan, mientras que otros sostuvieron que no hay materiales de seguridad adecuados para ellos cuando realizan trabajos de alto riesgo. El 22 de julio, los bailarines que iban a actuar en la ceremonia de apertura realizaron su propia protesta. Dios mío. En lugar de ensayar, levantando los puños de manera similar al saludo del poder afro. Se informó que se trataba de una protesta contra los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Si puedes poner la imagen, por favor. El SFA señaló que muchas de las 3.000 personas que iban a actuar en la ceremonia recibían salarios bajos o directamente nulos. Los tenían, no sé si esclavos o trabajando ad honorem, ¿no? Para presionar al grupo, los sindicatos convocaron una huelga del 24 de julio de 2024, el primer día de los Juegos y 2 días antes de la ceremonia de apertura que tanta discusión generó. El personal del Hotel du Collectionneur
donde se alojaban funcionarios del Comité Olímpico, realizó una huelga de 2 horas el 25 de julio, justamente porque no les habían aumentado el sueldo en 7 años pese a la creciente inflación. Esto es como una especie de caja de Pandora que Macron abrió y le salen todas las protestas juntas. Pero es un especialista en lidiar con ellas, luego la gente no hace mucho más y sigue de presidente, de manera sorprendente, ¿no? Está aprendiendo de su cuate Sánchez a gobernar sin votos y a ocupar puestos con los mínimos votos posibles. Podrían darle una clase acelerada a Kamala. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, el criminal israelí que manda a la selección del Estado criminal supremacista de Israel a jugar, mientras Rusia no va a jugar porque Putin comete crímenes, los criminales de Israel sí pueden, doble vara, advirtió a su par francés de un posible complot respaldado por Irán para atentar contra atletas y turistas israelíes durante los Juegos Olímpicos de París. París, por cierto, ciudad donde también lo tenían al ayatolá en su época, al ayatolá Khomeini, antes de mandarlo a gobernar Irán, que fue apoyado inicialmente por los estadounidenses. Poca gente lo sabe. En la actualidad disponemos de evaluaciones sobre la amenaza potencial que suponen los representantes terroristas iraníes y otras organizaciones terroristas que pretenden llevar a cabo atentados contra miembros de la delegación israelí y turistas israelíes durante los Juegos, dijo Israel Katz, del Estado terrorista de Israel, a Stéphane Sejourne, canciller francés de Macron, en una carta a la que tuvo acceso a la agencia Reuters. Pero hace un par de días el Comité Olímpico Israelí denunció que al menos 15 de sus deportistas que participan en los Juegos recibieron amenazas vía correo electrónico y llamadas telefónicas. Si vienes a París, repetiremos Múnich del 72, les decían. Según publicó el Times of Israel, bueno, todo esto es propaganda militar sionista, así que perfectamente les pueden haber amenazado ellos mismos. Al fin y al cabo, ellos mismos están matando a sus rehenes. Ellos mismos mataron, los israelíes, los del gobierno criminal de Netanyahu, a sus pobres ciudadanos inocentes en los famosos eventos de octubre por la directiva Hannibal, la controversial directiva Hannibal. Recordemos que la masacre de Múnich fue un ataque guerrillero perpetrado durante los Juegos Olímpicos de verano del 72 en Alemania Occidental por 8 miembros de la organización palestina Septiembre Negro. Los militantes se infiltraron en la Villa Olímpica de aquel momento, mataron a 2 miembros del equipo olímpico israelí y tomaron como rehenes a otros 9. El comandante y negociador de Septiembre Negro fue Latif Afif, quien llamó a la operación Ikrit y Biram en honor a 2 aldeas cristianas palestinas cuyos habitantes fueron masacrados y los sobrevivientes expulsados por Israel durante la guerra de ocupación sionista de 1948. Poco después de que se tomaran los rehenes, Afif exigió la liberación de 234 prisioneros palestinos que estaban detenidos en cárceles israelíes, además de los fundadores de la facción del Ejército Rojo encarcelados en Alemania Occidental, Andreas Baader y Ulrich Meinhof. La Baader-Meinhof, ¿recuerdan? La policía de Alemania Occidental tendió una emboscada a los terroristas y mató a 5 de los 8 miembros de Septiembre Negro, pero el intento de rescate fue fallido y todos los rehenes terminaron asesinados. Porque una vez más la política le importaba mucho más a los sionistas que la vida de la gente. Numerosas organizaciones no gubernamentales, grupos políticos como Diem 25 y otros individuos de prestigio han pedido la exclusión de los atletas de Israel debido a las masacres perpetradas por este país contra la población civil gazatí, con más de 40.000 muertos durante su invasión de Gaza, 40.000 y se calcula que podrían ser más de 120.000, 40.000 oficiales reconocidos. Y bueno, su régimen de apartheid que somete a todos los árabes en los territorios ocupados. También consideran inaceptable que las tropas israelíes hayan destruido la oficina del Comité Olímpico de Palestina en Gaza y matado al entrenador del equipo olímpico palestino de fútbol, no vaya a ser que le ganen aunque sea un partido, en enero de 2024, donde el ejército israelí asesinó a Hani al-Masdar, que era el entrenador del equipo olímpico palestino, durante un ataque contra la franja de Gaza. Desde el 7 de octubre, cuando comenzó la agresión contra el enclave, 88 atletas palestinos murieron en las incursiones contra su territorio, incluidos 67 futbolistas. Es decir, se están cargando hasta el último de los deportistas palestinos, ¿no? Ahí está. Así juega Israel, ¿no? De repente así gana. Ahí tienen a una de sus pobres víctimas. El 24 de julio, las autoridades francesas arrestaron a un ciudadano ruso sospechoso de planear desestabilizar los Juegos Olímpicos. Kirill Gryazlov, ex estrella de la telerrealidad convertido en espía del FSB, antigua KGB, un chef de 40 años, famoso por algunos reality shows, que había vivido en Francia durante 14. Las autoridades francesas creían que había estado involucrado en espionaje a largo plazo y en una conspiración con potencias extranjeras para cometer un acto de desestabilización a gran escala. El allanamiento de la propiedad del hombre y su posterior arresto fueron autorizados después de que su teléfono fuese intervenido en mayo y se le oyera hablar
sobre planes relacionados con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos con los servicios de inteligencia de Putin. El Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft informó que Rusia llevó a cabo una campaña de desinformación. Bueno, Microsoft, para hablar de la desinformación. Bueno, de desinformación dirigida a los Juegos Olímpicos de París de 2024 en represalia por el apoyo militar francés a Ucrania en medio de la invasión rusa. Utilizando videos falsos, noticias y suplantaciones generadas con inteligencia artificial, incluida la voz de Tom Cruise, los grupos de actores cibernéticos rusos Storm 1679 y Doppelganger, supongo, o Doppelganger, tenían como objetivo empañar la reputación del Comité Olímpico Internacional e incitar temores de violencia. Lanzaron un documental falso, según Microsoft, titulado Olympics Has Fallen, y difundieron afirmaciones falsas de cancelaciones de entradas y compras de seguros relacionados con el terrorismo. Básicamente, bueno, un boicot en toda regla que parece que agradecían los parisinos, que eran los principales interesados en que esto no ocurra. Jean-Pierre Farandou, director de operación ferroviaria estatal del sistema ferroviario francés, contó que el Eurostar, el sistema ferroviario de alta velocidad, sufrió múltiples casos de sabotaje. Se esperaba que aproximadamente 800.000 viajeros se viesen afectados debido a este ataque incendiario en las redes ferroviarias de Francia. O sea, literalmente son los peores Juegos Olímpicos de la historia de la humanidad. O sea, los tipos lo han destruido. Si Zeus está ahí, por favor, que tire unos rayos para castigar esta profanación de la gran cultura helénica fundadora de Occidente. El 26 de julio, la policía de París también recibió una amenaza de bomba en la estación de tren Gare du Nord, después de que se informase de la presencia de 2 paquetes sospechosos tan solo 6 horas antes de la ceremonia de apertura. El aeropuerto de Basilea-Mulhouse, también conocido como Airport, en la frontera entre Francia y Suiza, recibió una alerta de bomba y fue evacuado y cerrado debido a preocupaciones por la seguridad de los pasajeros y empleados. La policía encontró paquetes no identificados en las vías, evacuaron y cerraron inmediatamente la estación de tren debido a la preocupación por la seguridad, como les dije. El país francés desplegó una de sus mayores operaciones en tiempos de paz con más de 45.000 policías y 10.000 soldados protegiendo el evento. La inauguración de la cita deportiva transcurrió bajo un diluvio. Era la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos modernos que la ceremonia de apertura no se celebraba en un estadio, sino en el corazón de la ciudad. Esta inauguración vio desfilar a los atletas de las distintas delegaciones por el Sena hasta los pies de la Torre Eiffel, con una sucesión de cuadros que revelaban Francia y su cultura desde todos los ángulos. Los deportistas de los 206 países que desfilaron de una manera nunca antes vista por el agua, divididos en unas 100 barcazas que los llevaron por el río de este a oeste. El público se alineó en las orillas, sentado en un tramo de 6 kilómetros. El equipo organizador contó con entre 6.000 y 8.000 personas, el despliegue burocrático total. La ceremonia en sí había proyectado originalmente 2.000 bailarines, pero debido a la huelga solo tuvieron 400, y todos estos involucrados en las actuaciones acuáticas, aéreas y terrestres, con un total de 3.750 personas por kilómetro cuadrado y 45.000 suma absoluta. En el desfile comenzaron ya mal cuando el locutor, debe ser un locutor de Maduro, ¿no? Que lo tienen ahí, huyó de Telesur y lo contrataron ahí. Cuando el locutor presentó a la delegación de Corea del Sur como la de Corea del Norte. Videos no podemos mostrar porque el Comité Olímpico anda censurando absolutamente todo, convenientemente lo que no los elogie, ¿no? Por supuesto. Recordemos también, miembros de la delegación olímpica argelina arrojaron rosas al río Sena durante la ceremonia de apertura en memoria de las víctimas de la masacre de París de 1961, donde 200 manifestantes independentistas argelinos fueron asesinados por las fuerzas francesas, si no recuerdo mal, De Gaulle era presidente, y arrojaron sus cuerpos al río, ¿no? La historia delictiva del Imperio francés es bastante reciente, continúa hasta hoy, de hecho. La masacre de París de 1961 fue una matanza en masa, justamente, por parte de la Policía Nacional, acontecida el 17 de octubre, mientras los franceses torturaban civiles argelinos con las más novedosas prácticas de tormentos, y la matanza ocurrió bajo las órdenes del jefe de la policía parisina Maurice Papon, que atacó a 30.000 argelinos partidarios de la Liberación Nacional. 200 fueron muertos a palazos y los arrojaron, algunos todavía vivos, al río Sena. Después de 37 años de negación y censura de la prensa, en el 98 el gobierno reconoció 40 muertes, aunque el consenso de los historiadores sostiene que fueron entre 200 y 300. Más polémicas. Founcan
Basila, del equipo femenino de relevos de 4x400 metros de Francia, denunció que se le prohibió marchar en el desfile de las naciones de la ceremonia de apertura debido a que llevaba el hijab, la vestimenta tradicional islámica. Los competidores israelíes fueron escoltados por unidades tácticas de élite y contarán con protección las 24 horas del día durante los Juegos, según las autoridades. El Servicio de Seguridad Interna de Israel, Shin Bet, colabora en el despliegue. En la ceremonia de inauguración, la delegación israelí fue abucheada por la mayoría del público a lo largo del río Sena. La televisión francesa silenció entonces los micrófonos para evitar que esta protesta trascienda. Manipulación en los medios estatales sean del estado que sean, ¿no? Volvemos al principio. Uno de los temas principales de esta ceremonia fue la misteriosa figura enmascarada y encapuchada que, antorcha en mano, atraviesa París en modo parkour por los tejados de la capital. Es un guiño a Assassin's Creed, la famosa serie de videojuegos desarrollada por la empresa francesa Ubisoft. Uno de estos juegos está ambientado en París. La empresa también donó $500.000 para ayudar a reconstruir la catedral de Notre Dame tras el famoso incendio. Famoso y misterioso. La inclusión de los Minions de la franquicia cinematográfica Despicable Me fue criticada por ser considerada más como una publicidad desagradable. Todo esto ha sido como una especie de bombardeo contra el sentido estético que le queda a los pobres franceses y a los espectadores internacionales. Yo no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo así. En la parte subterránea de las catacumbas y las famosas cloacas de París, que por cierto se pueden visitar, también vemos un cocodrilo, referencia a una historia que parece una leyenda urbana, pero que sin embargo es muy real, la de Eleonor, el cocodrilo del Nilo que vivía en las cloacas de París. Me imagino que debe haber sido cuando a Napoleón le agarró la locura egiptológica, que Talleyrand lo manda a Egipto, una expedición que fue un desastre, se le murieron todos los soldados por distintas enfermedades tropicales, y bueno, en fin, volvieron con todos los tesoros robados de Egipto y lo vendieron como una gran maniobra de reivindicación de la cultura clásica, y fue el comienzo de la egiptología moderna. María Antonieta, quien ocupó un cargo en la realeza tras casarse con Luis XVI, murió en la guillotina cuando estaba por cumplir 38 años de edad, en el medio de la furia jacobina durante la crisis de fines del siglo XVIII. Su aparición se dio con ella decapitada, porque apareció ahora en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sosteniendo su propia cabeza mientras aparecía la palabra libertad, que es la primera del lema Liberté, Égalité, Fraternité, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. La actuación de María Antonieta decapitada en los Juegos Olímpicos fue un homenaje a la evolución política y la emancipación parisina a lo largo del tiempo, lo cual fue ampliamente elogiado, pero también criticado por ser demasiado gráfico, especialmente para la televisión diurna. Pero bueno, sucedió de todos modos. Varios franceses criticaron el evento por ser demasiado woke, y estoy totalmente de acuerdo, y lo describieron como un intento de cancelar la historia de Francia y avergonzarse del orgullo nacional. Eso ya no estoy tan seguro. En uno de los intervalos del desfile por el río de las delegaciones, luego del paso de la embarcación argentina, se dio el primer número musical de la tarde-noche en la ciudad francesa con la aparición de Lady Gaga, interpretando la canción Mon truc en plume de Sissi Jean-Marie, canción emblemática del music hall francés. Bueno, está bien, comienzo a entender, ¿no? Llevan a los progres americanos a cantar las canciones francesas. Empiezo a entender el punto de los críticos. Lucía un traje negro y estaba rodeada de bailarines que agitaban plumeros rosados. Lady Gaga, una mujer respetablemente bisexual, apoya activamente los derechos LGBT en todo el mundo, es un ícono, digamos, de la cultura LGBT y de la cultura queer, y declaró que para ella fue un punto de inflexión integrarse a la comunidad gay para poder tener más difusión en las radios de su país al principio de su carrera, y que por eso le gusta este tipo de iniciativas de visibilización de los Juegos Olímpicos. A mí, yo no estoy de acuerdo con este punto de vista, porque por más que saben que soy totalmente pro gay, pro libertad de los gays, pro matrimonio gay, aunque en realidad estoy en contra de todo matrimonio estatal, si tú tienes que acudir a privilegios o prebendas por determinada faceta de tu personalidad y no por tus méritos propios, no es algo muy elogioso, de hecho es discriminatorio, y hacerlo en gran escala es discriminatorio en gran escala, y además mezcla situaciones que no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, ¿qué tiene que ver tu elección sexual, estimada Lady Gaga, con los deportes? O sea, de hecho el espíritu deportivo es que gana el que gana el que lo hizo mejor, el que tuvo del lado el esfuerzo, el mérito, una cuota de suerte, y punto. O sea, gana por mérito, no gana por sus decisiones personales o por sus gustos íntimos. Bueno, Lady Gaga obviamente se opuso a la presidencia de Trump y apoyó firmemente a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Yo nunca me voy a olvidar de
de cuando lo va a visitar Assange, Lady Gaga, y Assange tenía una cara de no soporto esta cría de pocas luces. Es más, hay un video que muestran en el documental de Laura Poitras, que el documental es maravilloso gracias a Assange, porque Assange está ahí actuando de Assange. De hecho, pronto lanzamos nuestro documental de Assange, estén atentos, porque Lady Gaga le dice, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Y Assange en un momento se desquicia y dice, basta, se saca una remera que le habían puesto, yo no soy esto, yo no quiero ser parte de este show, porque le habían dicho que, bueno, tenía que aprovechar que una estrella pop quería visibilizar su situación de reclusión en la Embajada de Londres. Ahí está con cara de pocos amigos el heroico Julian. Ya verán el documental que tenemos preparado sobre él, ¿no? Pero bueno, fue el segmento Festivité el más controvertido de los Juegos Olímpicos. Una mujer corpulenta, con un tocado plateado en forma de aureola, se situaba en el centro de una larga mesa, con drag queens posando a ambos lados. La escena fue ampliamente interpretada como una recreación paródica del fresco de Leonardo da Vinci, La Última Cena, que representa a Jesús y a los 12 apóstoles horas antes de que sea entregado por Judas a las autoridades, y debido a esto fue criticada en todo el mundo como profundamente blasfema. Si fuera poco, esta escena incluía una niña, como pueden ver en la fotografía, ¿no? ¡Qué espanto! Realmente. Ahí hay una fotografía que tenemos que exhibir. Yo digo qué espanto, porque, a ver, no soy cristiano, yo estoy a favor de la libertad de expresión, de la libertad de sátira y hasta de la libertad de ofender. Pero qué maldita necesidad había de hacerlo en las Olimpiadas. Si ustedes pueden venderle a alguien este show, véndanlo. Pero ¿por qué tienen que ponerlo a gente que no lo eligió, que no lo buscó? ¿Qué necesidad? Es como si se pusieran a hacer misa en las Olimpiadas. Tampoco corresponde, es profundamente inapropiado. ¿Y qué hacen con niños en estos espectáculos bizarros? O sea, realmente es patético, es insultante. Te digo que yo comienzo a pensar que a veces debe haber una cuota de deliberación de querer espantar a la gente de cualquier cosa, o sea, espantarla del entretenimiento, espantarla del deporte, espantarla del cine. Así, no sé, se ve condenada a vegetar conectada al teléfono, lo único que se me ocurre, si no, no entiendo por qué tanto autoboicot. Más tarde en la misma mesa se levantó una campana gigante y apareció un hombre pintado de azul, el pitufo loco, casi desnudo, sobre un plato rodeado de fruta. Empezó a cantar mientras tanto, y detrás de él bailaban las drag queens. Era el cantante Philippe Catherine, con algunos atributos supuestamente de Dionisio, el dios griego del vino y de la fiesta. A mí, que yo soy dionisíaco, epicuro, hedonista, a mí me presentás esto y salgo corriendo, hermano, directamente. O sea, me parece lo más contrario que puede haber a cultivar tu jardín, que es lo que planteaba el gran Epicuro de Samos. Dios mío, ¿no? Qué espanto, qué espanto. La queja más grande fue que la cúpula de los inválidos, monumento a la historia militar de Francia, no incluía la cruz en la parte superior. Sacaron la cruz, parece. La Conferencia de Obispos de Francia emitió un comunicado en el que lamenta las escenas de escarnio y burla al cristianismo durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, a la vez que rescata momentos de belleza, alegría y, bueno, instantes ricos en emociones y universalmente saludados. ¿Cuáles? No lo sabemos. Pero Francisco le debe haber dicho: no me hagan pelear con mi amigo Macron, que es ateo, pero es mi amigo. No como los católicos chinos que mata a la dictadura roja, y Francisco bendice a la dictadura, no a los católicos. La ceremonia no solo fue monstruosa e interminable, durando casi 4 horas, sino que además, para culminar, se cometió un error garrafal en la plaza del Trocadero al izar la bandera olímpica al revés. La bandera, que debería mostrar los aros azul, negro y rojo en la parte superior, fue izada incorrectamente con los aros en la parte inferior. El periódico de Hong Kong, South China Morning Post, afirmó que la ceremonia de apertura de los Juegos de París fue la peor de todos los tiempos, y estoy de acuerdo, lo que muestra la reacción y el rechazo masivos en las redes sociales a escala internacional. Vamos a pasar algunas de estas noticias. Tuvimos, por ejemplo, Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, que estuvo presente en los Juegos Olímpicos, sin Joe. Ya lo único que falta es que lo arrastren a Joe y lo hagan correr, con bastón o con andador. Ya es la última crueldad que le falta directamente con el pobre Sleepy Joe, ¿verdad? El rey Felipe de España y Leticia, recuerden que tenemos nuestro documental de Leticia, que es el más visto del mundo, tenemos el orgullo de decir eso, ¿no? La reina de izquierda que viene a acabar con la monarquía española, cumplir su sueño de la juventud cuando era republicana y decía que la monarquía era algo de modé. Está el documental muy recomendado. Leticia, que le encajó unos hijos dudosos, unas hijas dudosas, mejor dicho, al rey Felipe.
Está todo en nuestro documental, es muy gracioso. Literalmente puede cortar va a abolir la monarquía. No lo logró Antillón y los liberales de Cádiz, no lo lograron los comunistas del Frente Popular en los 30, pero lo va a lograr Leticia. Primer ministro británico también, el laborista Keir Starmer, sionista, socialista fabiano, perseguidor de Assange, ser del mal. Javier y Karina Milei, que por cierto desautorizaron, y todo esto desató la pelea final con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Victoria Villarruel señaló una verdad. Yo no estoy a favor de Villarruel, que es procesista, pro dictadura militar, pero señaló una verdad, que es que Francia es un país colonialista y tiene que guardarse las lecciones de nada. Siguen manejando la moneda de 14 países de África, intervenciones sanguinarias como la de Libia, que lideró François Hollande, cuyo ministro de Economía era Macron. Salió de la banca Rothschild a ser ministro de Economía de Hollande, del genocida, y ahora es presidente, y nadie entiende del todo por qué. Pero Milei, que es marxista, Groucho marxista, si no te gustan mis principios, dijo Groucho, tengo estos otros para ofrecerte, el famoso humorista estadounidense. Bueno, Milei no está con Le Pen. Milei está con Vox, pero está con Macron. O sea, está con Le Pen, está con Vox porque los de Vox le dan bola, pero como Le Pen no es particularmente amigable con él se va con los supuestos enemigos, con Macron, y por eso es gracioso, porque Milei dice que él viajó a Europa a apoyar a la derecha y la derecha ganó gracias a él. Lo divertido es que la parte de la derecha que él apoyó, Vox, perdió miserablemente, sacó un resultado pésimo, perdió 1 de cada 3 votos frente al aventurero Albice Pérez, cómico. Y en Francia ganó la derecha, que no apoyaba a Milei, ganó Le Pen contra Macron, que es el amigo de Milei en Francia. O sea, si eres amigo de Milei, parece que tienes bastante más chance de perder que de ganar. En Argentina diríamos es mufa o jettatore, que es un famoso término del lunfardo, que viene de lombardo, un dialecto italiano que significa mala suerte, ¿no? Salado, está salado. Bueno, el gobierno reveló que hubo una reunión entre Milei y Macron actualmente, donde le agradeció Macron que la secretaria general Karina Milei, denominada por Milei el jefe, su hermana loca que lo comunica con los perros muertos a través de la bola de cristal, y esto es así, esto es lo que ellos creen, se disculpase por el desafortunado tuit de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Así que bueno, Milei es un soldado más leal a Macron que todos los franceses que están por empujarlo a la suerte de María Antonieta, al parecer. Y bueno, también se reunió, claro, ¿con quién se reunió Javier Milei? Con Alexandre de Rothschild, presidente ejecutivo de la casa Rothschild de Francia, Rothschild & Company, tienen también familia con viñedos en Argentina, y miembro del comité de gestión de la banca comercial tras suceder a su padre David de Rothschild, quien contrató a Emmanuel Macron y ahora se ha dedicado a presidir a sus 81 años el Congreso Judío Mundial, donde Milei estuvo hablando hace poco. Milei, que quiere convertirse al judaísmo, la falta de respeto a los judíos argentinos, están hartos de que explote su religión para defender los crímenes del sionismo, muchos de ellos al menos. El director técnico de la selección argentina, Javier Mascherano, expresó su enojo tras el papelón ante el partido de Argentina con Marruecos en el debut de las Olimpiadas de París, y contó que ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltaba el reloj, anillos y todo. No quisimos decir nada, o sea, hasta les roban. Tanto despliegue en seguridad y hasta les roban a los jugadores sus bienes personales. Por Dios. Pobre gente, la verdad, con el esfuerzo que les debe llevar a prepararse. La jinete Charlotte Dujardin, triple campeona olímpica en Doma y la británica más laureada en la historia de los Juegos, con 6 medallas en total, no participó de París 2024, luego de que se difundiese un video en el que se le ve pegando con la fusta a un caballo en las patas. Lo que ocurrió estuvo completamente fuera de lugar y no refleja la forma en que entreno mis caballos o entreno mis alumnos. Ponen el mismo nivel, ¿no? Los animalistas son así. Luego le pegan a los animales y a los chicos. Sin embargo, no hay excusa. Estoy profundamente avergonzada y debería haber dado un mejor ejemplo en ese momento, reconoció Dujardin, quien fue suspendida provisionalmente por la Federación Ecuestre Internacional. Durante su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, el atleta neerlandés Steven van de Velde fue recibido con abucheos por parte de los aficionados. Su participación genera controversia dado el historial del jugador de beach volley, quien en 2016 fue condenado a 4 años de cárcel tras declararse culpable de abusar de una niña británica de 12 años cuando él tenía 19. Y bueno, no me parece casual, ¿no? Ponen niños en estas fiestas, en estas
estos acting, estos shows patéticos, llevan este tipo de personajes. Conecta, combina, lamentablemente. En protesta, 81.000 personas firmaron una petición para prohibir la participación de este tipo de delincuentes en los Juegos Olímpicos en forma indefinida. A través de un comunicado en el que no se menciona al deportista, pidieron la inmediata expulsión en el Comité Olímpico de Fernando Dayan Jorge, el Comité Olímpico Cubano, el campeón de Tokio 2020, Fernando Dayan Jorge, Comité Olímpico Cubano pide su inmediata expulsión por declaraciones en contra del país. Sea porque era un cubano, de verdad, un cubano buena gente, un cubano valiente, un cubano inocente, un cubano que no está con los asesinos dictadores repugnantes de Díaz-Canel y Raúl Castro. El comité cubano, me sorprende, ¿no? Porque suspenden a Rusia, también podrían suspender a Cuba y a los Estados Unidos si se trata de crímenes. Rusia los tiene terribles, Estados Unidos, Cuba e Israel igual o más. El COC cubano aseguró que Dayan Jorge hizo declaraciones irrespetuosas y falaces con su nación de origen. En una entrevista a la agencia AFP a mediados de mes, Dayan Jorge, quien en 2022 abandonó la delegación, típico de comunistas, o sea, típico de países comunistas que sus deportistas aprovechen para escapar en cuanto salen del país, expresando que tras el título en Tokio tuvo 6 meses de vacaciones y en aquel periodo vivió como todos los cubanos, ya no en la burbuja del deporte, es decir, pobre y mal. Además contó que después lo volvieron a llamar para pertenecer a la farsa del gobierno y destacó que por esa razón, cansado y harto de esta hipocresía, decidió desertar. Casi que un héroe. La judoka cubana Daile Ojeda, que participaba en los Juegos Olímpicos como ayudante de la multimedallista Idalis Ortiz, se fugó pocas horas después del inicio de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, justo cuando tenía programada la vuelta a su país natal, Cuba. Daile, te deseamos una vida en libertad, una buena vida lejos de la dictadura, bien por tu valentía y qué bueno que pudiste escapar. Y a todos los demás los invitamos a escapar también, porque son rehenes básicamente. Los Juegos Olímpicos siempre han sido una puerta de salida, justamente para los atletas que buscan escapar de países en dictadura o en conflicto. Por caso, la gimnasta checoslovaca Marie Provaznikova desertó en los Juegos Olímpicos de Londres y pidió asilo en Estados Unidos, afirmando que la opresión comunista era completamente intolerable. Bueno, alguien la pasó bien en estas Olimpiadas, los que ahora podrán vivir en relativa libertad. Compartan en todas sus redes y grupos, queridos amigos. Recuerden que en patreon.com/Nicolás Moraz, quienes nos apoyan tienen recompensas exclusivas para mecenas, desde $3 por mes, grandes libros de pensadores libertarios en PDF, desde $5 por mes, videos exclusivos para mecenas que ya no están disponibles para todo el público. Todos estos son beneficios acumulativos. $10 también les enviamos noticias periodísticas que utilizamos cada semana para que profundicen por su cuenta. $25 clases en video de distintos temas de la Academia Libertaria. Y por más la opción de elegir temas para documentales, publicitar su empresa en nuestro canal, que tiene ya 4 millones este mes de espectadores mensuales. Gran canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español. Y bueno, todo esto en patreon.com/Nicolás Moraz. Muy, pero muy recomendable, como siempre, para mantener un vínculo directo conmigo. También hay opciones de videollamada conmigo y demás en distintos rangos de aporte. Gracias a los Patreon, gracias a quienes nos apoyan en Superchat, gracias a todos. Quien no pueda contribuir económicamente, bienvenido su like, bienvenido comparta en Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, para que nuestros programas lleguen a más gente. Paul, gracias por tu participación. Nos vemos la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.